Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí tengo la información. Oiga, pues interesante el tema del Bester Gordillo. Apareció no hace mucho, cuando reapareció pues rejuvenecida en aquel evento donde habló, donde dijo que ella siempre estaría con el magisterio. La invitación ya se hizo. Creo que puede hablar, creo que no tiene ningún inconveniente en destapar aquellos acuerdos que se hicieron en lo oscurito. Hay casos documentados donde la misma Elbester Gordillo habría pedido el apoyo para Felipe Calderón, sí, el mismo que hoy está pues bajo la mira de autoridades mexicanas y de los Estados Unidos. Hasta se habla de espionaje telefónico, de muchas cosas que hizo Felipe Calderón, aunque ahora aparece como un político dispuesto a formar un partido, el México Libre. Qué interesante, y digo, la invitación quedó abierta porque sé que el presidente no es una persona autoritaria, el presidente Andrés Manuel, pero el tema de la mañanera de hoy, de la conferencia matutina del presidente, pues se pone muy interesante porque imagínese que soltara el Bester Gordillo de qué manera apoyó las elecciones en 2006. Al fin y al cabo, ya está juzgada por corrupción, no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Eso es cierto, eso lo dijo el presidente. Pero qué interesante sería conocer los vericuetos de cómo se arreglan las elecciones, de cómo el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral en su momento, cómo validaron el accionar, el procedimiento, cómo se arreglan los algoritmos, cómo cambian urnas, cómo las embarazan, cómo lo permiten la operación política de un lugar a otro, cómo los gobernadores de los estados le entran con la lana, con el billete para mover gente, traslados le llaman, son acarreos, cómo tienen sus casas de seguridad de operación, las casas amigas, más allá de eso, cómo se gestan los acuerdos desde la cúpula, cómo pasan charola entre los empresarios, quiénes son los que aportan, por qué luego les tienen que condonar o perdonar los impuestos. Es muy interesante el tema, porque ni usted ni yo, bueno, pues, de alguna manera está uno enterado, pero ustedes, amigas, amigos, ¿alguna vez se han dado una idea de cuánto dinero se gastó el prianato para mantenerse en el poder? ¿Nos damos siquiera una pequeña idea de las cantidades multimillonarias de dinero invertidas por empresas como FEMSA, Soriana, Lala, Aeroméxico, Kimberly Clark, Bayeres de Grupo México, Peñoles, todos, Cinépolis, todos ellos le entraban? Todos ellos aportaban en el charolazo. Eso era una práctica común. ¿Sabe qué es el charolazo? Acudir o reunir a un grupo de magnates y pedir cuánto le van a entrar, con cuánto le van a entrar para una elección. Eso se traducía en cuentas. ¿Se acuerda de la operación Zafiro? Bueno, es exactamente triangular recursos para poderlos hacer llegar a los que manejan el dinero, representantes generales, representantes de grupo, la líder de la manzana, de la colonia. O sea, un engranaje muy interesante. A eso, a eso podría llegar el Bester Gordillo, a destapar toda esa corrupción para que ya no vuelva a ocurrir. Esto fue tema de la mañanera y sin embargo parece que la invitación ha quedado abierta. Yo espero que la maestra Elbester Gordillo, que no tiene nada que perder, se anime a hablar. ¿Usted cree que se anime? Digo, también anda buscando el partido, un partido político, redes sociales progresistas se llama, el que ella patrocina. ¿Por qué no? Digo, pues si quiere quedar bien, pues está la invitación. Digo, pues anda donde quedas bien, no porque tenga que hacerle caso al presidente, pero sería extraordinario conocer cuántos millones se mueven en el pase de charola. Por eso no les podían cobrar impuestos. ¿Cómo? Pues si ellos ya aportaron el billete, hicieron ganar al prianato tantas veces, por eso hoy salen a protestar en los autos, frena, es un peligro para México, Frente Nacional Anti-AMLO, el Diablo de FEMSA, que anda ahora muy bajadito, aunque sigue patrocinando a Loretti y a otros más. Bueno, ¿qué tal serían declaraciones de... Yo estaría encantado de conocer declaraciones, es más, una entrevista con la maestra Elba Ester Gordillo. Qué interesante sería conocer todos esos caminos oscuros, vedados a la sociedad civil para que no se entere o no nos enteráramos del fraude, que era evidente. Eso fue una gran realidad durante décadas. ¿Cómo lo hicieron? El Bester Gordillo, la maestra lo sabe perfectamente.
Acompáñeme a esta información, voy a hablar del tema. Yo digo que el Baester sí se va a animar. Tiempo, tiempo, solo tiempo. Y parece que esto está como que cocinado para que, a ver, maestra, sueltes el chongo y díganos qué pasó desde que usted estuvo ahí, porque ella fue una figura que sustituyó a Carlos Jongitud Barrios en el sindicato magisterial, la puso Salinas. Ella conoce bien el teje y maneje de estos movimientos de los que los mortales como nosotros, pues no sabemos, solamente pues por los buenos periodistas. Estoy hablando de Julio Scherer García, fundador de Proceso, aquel libro de la terca memoria, el pasaje del Baester con Salinas y Jongitud en un departamento cerrado para decirle, dejas de ser el líder sindical. Le habría dicho Jongitud, ¿y quién? ¿Quién te va a manejar el magisterio? Y salió una dama pequeña, de estatura, a ponérsela enfrente. Yo había aguantado 2 días ahí encerrada esperando esa reunión. De ese vuelo están las declaraciones. No, sería algo extraordinario. Voy a hablar de este tema, acompáñeme por favor, porque está por demás interesante. Se me hace que habla, ya no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Vamos a la información. Mire usted, ahí tiene a la maestra El Baester Gordillo, que pues sí, la invitación le ha quedado extendida, ya cuestión de ella. A esa maestra sería extraordinario que hablara. El presidente le pidió a El Baester Gordillo, AMLO pide al Baester Gordillo que hable del fraude de 2006. Imagínense que hablara, dice el presidente, ¿qué pasaría? Pues muchas cosas. Qué huele, no me cambien la jugada, yo estoy acá, ok. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Andrés Manuel López Obrador, 3 veces candidato a la presidencia de México, pidió hoy a El Baester Gordillo, la maestra, que hable sobre el fraude electoral de 2006 e incluso sugirió que se le podría proteger bajo la figura de testigo protegido. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia bajo serias acusaciones de fraude. Vicente Fox, de su partido, reconoció que él había ayudado aun cuando el Código Penal Electoral lo prohíbe, cosa que nunca les interesó. En ese Gordillo, exdirigente de los maestros, fue arrestada por corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo sabemos. 26 de febrero de 2013, llegaba en su jet privado desde su mansión en California, aterrizaba en el aeropuerto de Toluca. En su momento fue calificado como una vendetta política más que un acto de justicia. Imagínense que la maestra El Baester hablara, dijo López Obrador, a Gordillo se le llama la maestra porque supuestamente ejerció como tal. Fue la dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. A mí me gustaría mucho y sería muy bueno que estas personas hablaran. La maestra El Baester ya fue juzgada. Imagínense que hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México. Expuso en su conferencia en Cuernavaca, Morelos. Miren los que están contra la corrupción y no pagan publicidad, ¿eh? Ahí está Samuel. Ay, Samuelito. Bueno, esa es publicidad pagada. Esa no ni se puede quitar. El Baester Gordillo regresó a la vida pública en agosto de 2018, después de estar presa 5 años acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. El 20 de agosto de 2018, en la que era su primera aparición pública tras su exoneración, la sindicalista de 73 años volvió a la esfera pública con todo y arropada por los suyos que no dejaron de aplaudirla. Aquí tienen la imagen que predominó durante más de 5 años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia, dijo en tono teatral. Detrás suya se proyectaba una mujer entre rejas de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presa con el rostro hinchado y sin maquillaje. Atacó al gobierno del entonces presidente Peña Nieto, por una orquestación perversa en su contra que compraron los medios, pero hoy esta guerrera está en paz. Continúa la mujer, bueno, ya fue lo que pasó. El pueblo y todos debemos estar a la altura de esta nueva etapa en la historia. Esto es interesante porque puede ser el golpe de timón que se requiera para cambiar las cosas. El pueblo y todos debemos estar a la altura de esta nueva etapa en la historia de México. Le dedicó al próximo mandatario y en un estilo muy parecido al líder izquierdista pidió trabajar sin rencores por el pasado. Además criticó a la actual dirigencia del CENTE que habría llevado a la autodestrucción a uno de los sindicatos más grandes de América Latina con casi 2 millones de afiliados. Desde entonces López Obrador, que se habría pronunciado, al igual que Gordillo, en contra de la reforma educativa, aseguró que la ex líder sindical no formaría parte de su gobierno. Perfecto.
¿Qué dijo el presidente hoy en la conferencia matutina? Tengo una parte de ella para que usted escuche de boca del propio presidente, nuestro presidente Andrés Manuel, lo que dijo al respecto. Está interesante. Como todo el gobierno de Fox, él mismo lo ha dicho, se metió para que no ganáramos o para hacernos el fraude. El gobierno de Fox, cuando esa elección, mandó a los secretarios a cada estado. Me acuerdo que al secretario de Comunicaciones de entonces, Cerizola, lo mandó de delegado a Tamaulipas. Y estaba el gobernador Hernández en Tamaulipas. Y al día siguiente se hablan por teléfono, está la grabación por ahí, donde le dice Cerizola: gracias, gobernador, te pasaste, muchas gracias. Ese gobernador, el mismo día de la elección, también recibió una llamada de la maestra Elbester Gordillo al mediodía del domingo, día de la elección. Y la maestra Elbester le dijo, y está grabada también, y está la llamada, existe. Le dijo: ya es tiempo de definir ayuda para que gane Calderón. Palabras más, palabras menos. Está documentado. Y se metió, desde luego, el gobernador. ¿Y saben dónde está el gobernador ahora? En la cárcel. Y lo metió a la cárcel el actual gobernador del PAN. O sea, aquel que les ayudó en el fraude para imponer a Felipe Calderón del PAN, este señor Hernández del PRI, ahora está en la cárcel, acusado por el gobernador del PAN de ahora. A mí me gustaría mucho, y sería muy bueno para la vida pública de México, que estas personas hablaran. La maestra Elbester ya fue juzgada. Creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elbester hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México. De eso voy a hablar el día 1 de julio, que me estás preguntando. ¿Y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión? ¿Hay alguna figura en México, en la Constitución, algo así como testigo protegido? Hay en la ley. ¿Cómo se llama en la ley? Testigo protegido es de la delincuencia organizada. Ah, pero es para la delincuencia organizada. Sí, porque sería extraordinario. ¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. Tiene ahí parte de lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel. Con justa razón, es Ismael Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, que está preso.
allá en ese estado. Bueno, me parece muy bien. Ahora, si el día primero, el día 1 de julio va a dar ese mensaje el presidente, de eso va a hablar, ¿será que para esas alturas ya soltó sopa la maestra Elvester? ¿Ya habría dado alguna declaración este exgobernador que trabajó a favor de Felipe Calderón en aquel 2006, una elección fraudulenta, amañada, a más no poder, un robo descarado de la presidencia de la República, haya sido como haya sido, palabras del propio Calderón? ¿Qué le parece? Todo indica que sí habla, que era un partido. Y por ahí también está la cuña del PRIAN, porque ellos son los dueños del INE. Entonces, por eso los organismos autónomos tienen que ser regulados, desaparecer o cambiar. ¿Usted qué opina? ¿El Baester habla? Yo digo que sí. ¿Usted qué opina? Ahí déjeme su comentario en la cajita, los respondo con mucho gusto. En la cajita de mensajes. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal. Con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos. Nos vemos.